Les doy una cordial bienvenida a la Casa América, a este diálogo, encuentro entre Sergio Vizio y Claudio Tolcachir, que tenemos aquí en colaboración con el Teatro La Abadía. Para la Casa América es un gran honor, en primer lugar, recibir a Sergio Vizio, a Claudio Tolcachir, y un placer también el estrenar con esta actividad nuestra colaboración con el Teatro La Abadía. Somos instituciones que tenemos algunos temas en común. La Casa América es un espacio abierto a las relaciones con América en todas sus facetas. Aquí se presenta la realidad americana en su economía, en su cultura y dentro de la cultura, pues también en el tema del teatro. Casa América, en 31 años de vida, ha presentado a numerosos dramaturgos, actores, escritores de teatro y directores a lo largo de estos años. Y en algunas ocasiones hemos puesto en escena obras y en muchas otras ocasiones, porque tampoco contamos con un espacio tan grande o tan siempre adecuado para todo tipo de obras de teatro, pero sí que hemos seguido de cerca el teatro latinoamericano y hemos tenido muchas ocasiones de encuentro, de diálogos como este, con grandes artistas, grandes directores, grandes escritores. Muchas de estas actividades fueron realizadas con la colaboración del recientemente fallecido Guillermo Heras y bueno, pues nosotros continuaremos ahora con todas nuestras actividades. Como digo, pues es el primer encuentro la primera actividad que desarrollamos con el Teatro de la Abadía. Seguro que van a ser muchas más. Concretamente, en esta actividad vamos a hablar sobre en general, va a ser un diálogo sobre la obra de Sergio Vizio y también sobre la actividad de Claudio Tolcachir, pero enfocada en la transformación en obra de teatro de la novela de Sergio Vizio, Rabia. Y bueno, un aspecto curioso es que la Casa de América la semana pasada colaboró también con el Centro Dramático Nacional para presentar aquí una obra de teatro que es la adaptación teatral de una novela de un autor brasileño que ha tenido bastante éxito en Brasil y que acaba de ser traducida al español, que se llama Arado Torcido. Y bueno, es un ejemplo más de cómo estamos colaborando y contribuyendo a dar a conocer autores teatrales y personas que trabajan en el tema del teatro en América Latina. Sin más, paso la palabra ahora a Juan Mayorga. Quiero saludar también a Ronald Brouwer, que va a ejercer de moderador de la conversación esta tarde. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta tarde y desde luego muchísimas gracias a Casa de América por propiciar este encuentro. Ojalá hagamos muchas cosas y nos crucemos muchas veces. Estamos llamados a hacerlo. Me ha resultado muy emocionante que mencionases a Guillermo Heras. Probablemente no hay persona que haya hecho tanto por que nos conociésemos los creadores teatrales de uno y otro lado del Atlántico. Creo, Claudio, que la primera persona que me habló de ti, Claudio Tolcachir, fue Guillermo Heras, una persona extraordinaria que supo ayudar a que los creadores trabajásemos juntos y nos conociésemos. Me parece muy importante que lo que está sucediendo de martes a domingo en el Teatro de la calle Fernández de los Ríos, el Teatro de la Abadía, tenga aquí esta hermosa extensión, que nos reunamos en esta pequeña asamblea para encontrarnos con dos creadores muy importantes. En el Teatro de la Abadía se está poniendo en escena, con una muy buena respuesta del público, el espectáculo Rabia, protagonizado, liderado junto a Lautaro Perotti por Claudio Tolcachir, una de las personalidades teatrales más importantes del teatro en nuestra lengua. Creo que ha hecho un espectáculo muy importante, como importante es la novela y la obra en general de Sergio Vizio. Yo estaba deseando que llegase este momento y de poder escuchar a uno y a otro. Esta conversación tendrá mañana una prolongación
a la que estáis todas y todos invitados en Teatro de la Abadía después de ver la función. Y estoy muy agradecido a Ronald Brauer porque va a moderar este encuentro entre Sergio y Claudio. Sergio ha venido, a Claudio lo tenemos acá. Es como sabéis, el líder de una empresa teatral muy, muy poderosa, que es Timbre 4. Y Sergio nos ha hecho el honor de volar hasta acá y le estamos muy agradecidos. Está cansado, pero yo me he dado cuenta de que cansado es extraordinariamente lúcido. O sea que estamos deseando escucharos, Sergio y Claudio. Gracias. Antes de presentaros brevemente a Sergio y a Claudio, me sumo a las palabras de agradecimiento de Juan por el apoyo, la hospitalidad de Casa de América a acoger este acto y coorganizarlo con nosotros. Agradecer naturalmente al Ministerio de Cultura argentino que ha apoyado este encuentro, así como también a la editorial Interzona, que publica las novelas de Sergio, entre ellas la novela de la que estamos hablando esta tarde. En la Abadía, sí, por cierto, tenemos una conexión con Latinoamérica también que va que viene de muy lejos, que hemos tenido espectáculos de Mauricio Cartún, otros espectáculos tuyos de Claudio. El año pasado tuvimos a Andrea Garrote con Punto Honor, y para la próxima temporada ya estamos viendo también posibles vías para traer espectáculos argentinos o colaborar con creadores argentinos. Vamos al grano. Sergio Vizio, uno de los importantes escritores de Argentina, ganador reciente del Premio Nacional de las Letras por tu novela La Conquista, Iris y la Construcción. Tu obra ha sido traducida a muchos idiomas, el inglés, francés, italiano, el holandés, lo quiero mencionar naturalmente, porque soy holandés, probablemente soy el único en la sala que nunca ha pisado Buenos Aires. ¿Sí? Y además de narrativa, como 30 libros, algo así, he visto en un sitio por internet. Un poco menos. Poco menos, vale. Casi 30. Has escrito también guiones, has escrito teatro tú solo y en colaboración, y has dirigido cine también. He encontrado la película Animalada, dirigida por Sergio, que ganó varios premios, y la película XXY de Lucía Puenzo, a partir de un relato tuyo, que ganó, entre otros premios, un Goya aquí en España. La novela Rabia fue escrita en el 2005, tu 7ª novela, y algunos otros títulos que se podrían mencionar. El escritor comido, me ha parecido un curioso título, Un amor para toda la vida y realidad. Si Sergio es ante todo, creo, escritor, que también se ha pisado el terreno de teatro y de cine, tú eres ante todo, creo yo, director de escena, que también actúa. Pues, por ejemplo, ahora también trabaja como actor, también escribe. Por ejemplo, el espectáculo próximo que tuvimos hace unos años en el Teatro La Abadía, que luego se hizo también en otros teatros, muy famosa fue la omisión de la familia Coleman, que recorrió España y buena parte de Europa. Otras producciones que nacieron en Argentina y luego vinieron acá, Tercer Cuerpo, El viento en un violín. Y luego, pues, al margen de textos tuyos propios, también has dirigido obras de otros dramaturgos, como de Arthur Miller, Todos eran mis hijos, Copenhague, de Michael Frayn, que tenía que buscar un momento, Las guerras de nuestros antepasados recientemente, y no aquí, sino en América, en Argentina, la obra que tanto éxito ha tenido, sigue teniendo, de Alfredo Sanzol, La respiración. Timbre 4, lo has mencionado tú antes, Juan,
como importante empresa. Pues como empresa me parece como una palabra muy curiosa. Es un centro de creación, lo fue y lo sigue siendo en Argentina. Y ahora también tiene su pata aquí en España, donde también una actividad muy importante es la docencia. Y muchos actores aprenden de la mano de Claudio y de sus compañeros del equipo, entre ellos, muy importante también, Lautaro Perotti, que codirige el espectáculo. Última cosa que naturalmente debo mencionar, la adaptación de la novela la firma no solamente Claudio, sino también Lautaro Perotti y otras dos personas más, Mónica Acevedo y María García Doteiza. Y el espectáculo es una producción que acogemos en la Abadía, producida por Producciones Teatrales Contemporáneas, Timbre 4, Teatro Picadero, varios socios argentinos, Teatro Picadero, Morris Gilbert, Mariano Paganini, House y Richman, y la productora española Pentación. Ahora por fin os dejo hablar, perdón, pero había que pasar por esto. Claro, claro, claro. ¿De dónde surgió la idea de esta novela? ¿Qué te llevó? No es autobiográfica, supongo. ¿Perdón? No es autobiográfica, supongo. No, pero... a ver, yo no suelo tener una historia completa en la cabeza cuando me siento a escribir. Me aburre la sola posibilidad de saber a dónde voy. No tiene mucho sentido para mí eso. En general empiezo por una frase, por algo que me atrae, una imagen, y empiezo a tirar del hilito hasta que algo, como decía Barthes, voy a citar a Barthes por única vez, hasta que algo de golpe cuaja. Y entonces uno como escritor se convierte como en esclavo de sus personajes y allá se deja llevar. En ese sentido soy bastante hippie, me dejo llevar. Rabia es una de las poquísimas historias que se me ocurrió completa de golpe. Yo estaba de novio con la madre de mi primer hijo y ella vivía en una avenida de Buenos Aires que se llama Avenida Alvear. André Malraux, caminando por ahí, dijo: esto parece la capital de un imperio que nunca existió. Así que yo iba a buscarla todos los días, de distintas horas, para distintos programas, y en la esquina de la casa donde ella vivía hay una enorme mansión de 4 plantas que me llamaba la atención porque siempre tenía una única luz prendida, una sola luz prendida. A veces en la planta baja, a veces en el ala este, a veces en el ala oeste, a veces en el tercer piso, siempre una única luz prendida. Era muy extraño. Le pregunté a alguien del barrio quién vivía ahí y me dijo que ahí vivía una mujer muy anciana ya con una chica, con una empleada doméstica que la ayudaba y la cuidaba. Y en ese mismo instante, parado en la esquina, se me ocurrió prácticamente la historia completa de la novela. Porque, con algunas variantes, lo primero que se me ocurrió fue, bueno, acá va a vivir una familia completa sin que la dueña se entere. Es una enorme mansión que ocupa media manzana, no sé, yo no la conozco por adentro, pero tiene decenas y decenas de habitaciones. Así que esa fue la primera idea que tuve de hacer vivir ahí adentro a una familia completa. Después, bueno, lo reduje y al final en la novela no es una familia completa que vive arriba. Al final invertí eso, sí. Digamos, hay una familia, un matrimonio por lo menos, con un hijo que ya no vive ahí, pero que viene de visita, y otro que vive en Londres y viene de visita con sus nietos. Al final hay una familia en lugar de una anciana y un único intruso. Invertí eso nada más. Y después todo fue como por un tubo, como decimos en Buenos Aires. Antes de continuar la conversación, os debo decir, Sergio acaba de llegar
todavía no ha visto el espectáculo, leyó la adaptación, han estado en contacto. Todavía estamos a tiempo. Pero De que mañana huya. verás, se ilusionará, se decepcionará, no lo sabemos. Todo puede pasar. Sí. ¿Y a ti? ¿Cuál fue la primera chispa? Cuando leíste la novela, fue el año pasado cuando nos visitaste a Juan Mayorga y a mí con este proyecto, o ya llevamos años arrastrando con la idea. Yo creo que leí la novela, qué loco, el otro día pensaba que 2005 es la fecha de Coleman también, de que tienen la misma edad, Ah, mira. Coleman y Rabia. Se Qué juntaron bueno. ahora, sí, de una época de... Bueno, 2 horas mellizas, Sí. hermanas. Yo la habré leído hace 10 años, la novela, y la verdad que creo que como a todos los que la leímos, o por lo menos mi grupo de amigos y de conocidos, fue una novela que se nos pegó, se nos tatuó en el cuerpo, y siempre la tuve presente, y creo que he robado cosas consciente e inconsciente mía en otras obras, con estas ideas que aparecen en Rabia. Era algo que me parecía conmovedor, excitante, inquietante, y me visitaba, y me visitaba, y me visitaba. Y la verdad es que cercanos a una reunión que teníamos con usted, con Juan y con vos el año pasado, la verdad que fue así, la mitad de la noche, Olvido que está ahí, que es la productora con la que trabajamos siempre en PTC, me desperté a mitad de la noche y dije, es Rabia y es un monólogo. ¿Por qué? No tenía muchas razones para explicarlo, pero tenía una enorme intuición, como cada tanto sucede, que te agarra algo y no podés no hacerlo, de que esto podía ser teatro y que era interesante pensarlo como idea de un monólogo. Para nada se me ocurría que tenía sentido hacerlo representativo, con escenografía y como actuando las escenas. Todo eso, si bien todo lo hemos pensado, todas las opciones que se nos puede ocurrir las hemos probado en este año de trabajo, lo mejor nos parecía como una especie de hermano, ¿no?, de la literatura, del lector que tiene una relación personal con la historia, transformarlo en teatro de esa manera. Después vino esta reunión hermosa donde yo le empecé a contar la historia a Juan, y a Juan se le ocurrió que lo actuara yo, cosa que yo no había pensado, honestamente, pero que clavó un dardo que no me pude sacar. O sea que en el fondo es como si vos hubieras visto algo que yo quería hacer, pero que yo no había visto. Y todo este proyecto fue un devenir de generosidades, de productores que decían qué querés hacer, de espacios que se abrían, de Sergio, que yo muerto de nervios le escribí y hablamos por teléfono, y me dijo, sí, dale, generosamente. Se abrieron puertas de realmente perseguir un deseo que era muy privado mío, de hacer este trabajo, y que no podía dejar de hacerlo al mismo tiempo. ¿Por un tema en concreto que tú conectes o por la belleza del relato? O, Mira, te diría, mi respuesta o una cosa racional personal. es que a mí me parece fascinante cada noche recorrer esta historia y descubrirla. Cambia mucho de una función a Sí. otra. No cambia en lo formal, aparte por cómo es la puesta, no sé si algunos ya la vieron o la van a ver, es bastante preciso todo, pero una de las decisiones que, si bien probamos pasarlo a primera persona y después nos dimos cuenta de que funcionaba como estaba escrito, esta forma de relato más y menos atravesado por las situaciones que van sucediendo, pero no encarnando yo a un personaje, sino siendo... Yo me acuerdo que después de un ensayo, que no había sido un buen ensayo, y al contrario, había sido un ensayo de esos que yo quedaba aterrado, y le dije a Lautaro, al director, yo quiero pasar desapercibido, y diciéndolo me di cuenta de que era de alguna manera mi tarea real, pasar desapercibido. Y me encanta que muchos espectadores me dijeron, promediando la obra, ya no te veo más a vos, ya veo la casa y las luces y los personajes y los cuerpos y la ropa
Y a veces yo alguna vez le he mostrado a algún espectador, yo imagino que la señora Blinder es así, me dicen, no, la señora Blinder es así. Claro, y tienen la suya. Y eso era un poco la intención, por eso no hay escenografía corpórea, digamos, una casa, no hay proyecciones, no hay música tendenciosa, digamos, a la emoción. Todo funciona en un lugar donde en realidad la potencia más fuerte sucede en la cabeza del espectador. No sé si te estoy contestando lo que me dijiste. Bueno. Me devaneé un poco. Pero, esa era mi respuesta racional. Lo otro, te diría que más profundamente, yo creo que estas obras uno las hace porque no las entiende. Y porque ese misterio es el que te hace cada noche, como director también, pero como actor mucho más, meterte ahí cada noche lleno de preguntas. Porque los recorridos de la cabeza de este hombre y de todo lo que va decidiendo y lo que le va pasando y los descubrimientos que yo vivo como actor con el placer de actuarlo, y digo, y sigo. Yo te hablaba con Carmelo Gómez, que hablamos casi todas las noches, y había tenido una función de esas que decís, ¡ay, sí, esto! Y le decía, esas funciones que pensás, ¿cómo no me di cuenta antes de esto? Y me dice, bueno, uno vive así, por suerte, uno vive así. Y dice, claro, no, esto tiene que pasar recién acá no. Bueno, son creo que obras que tienen el fuego suficiente o el misterio suficiente como para que las vuelvas a recorrer, porque te siguen descubriendo cosas. Y todo lo de esta obra tiene que ver conmigo, todo. El lenguaje, la voz, en que se coloca Sergio como autor, cómo él comunica lo que sucede, la ausencia de cuerpo, si se quiere, o el vacío con el que se enfrenta y el personaje empieza a desarrollar su existencia, los descubrimientos, como Sergio decía recién, ya ahí, y me dan ganas de que sea la función de mañana para tenerlo presente, que este personaje empieza a tener tiempo de pensar y todo lo que despierta eso en un ser que no estaba, digamos, acostumbrado a eso. Bueno, sí. Es un placer de revisitar cada noche. Sí, la novela y la obra de teatro está llena de misterio, tiene algo inquietante, y ese es un momento muy bonito cuando el personaje principal, José María, al que le llaman María en la novela, dice que esa noche empecé a pensar, o por fin tuve tiempo para pensar. ¿Eso cómo surgió? ¿Cómo surgió? No sé. Porque todo va como apareciendo. Es un hombre que viene de la construcción y está ahí en esa casa de una familia pudiente. Sí, lo que hablábamos hace un momento, era esta idea de que de las transformaciones de José María, de los pasajes que hace. Él es un albañil, un obrero de la construcción que comete un crimen, asesina al patrón de la obra donde trabaja porque el patrón lo humilló, y en un descuido de la mucama que trabaja en esa mansión, se mete, se pierde por el interior de la mansión. Después regresan los dueños que se habían ido de veraneo y él ya no quiere salir, decide quedarse ahí adentro indefinidamente. Con el tiempo, ese albañil empieza a pensar, tiene mucho tiempo libre. Descubre que nunca pensó, por empezar, y trata de hacerlo. La primera vez se queda dormido. Lo que decíamos es que lo que hace en realidad es un héroe proletario que
que trama sin ningún énfasis una venganza social. Empieza a pensar, cruza la frontera para la que su clase está destinada. Piensa. Ya no es solamente el hombre que hace todo con las manos, además piensa. Y ese cambio, decíamos también hace un ratito, me da la sensación de que ese cambio está ligado también con un pasaje a la animalidad. No solamente se mueve, tiene que moverse en la casa como un felino, para que no lo oigan, para que no lo descubran, para no dejar rastro. También empieza a entablar una cierta amistad con esa rata que vive en la habitación habitual en la que él duerme. Eso me parece muy bonito. Es casi su amiga. Esa intimidad que surge, sí. Pero es muy significativo porque esa intimidad es una intimidad con lo otro. Una rata es la representación de lo otro. Quiero decir, no es comercializable, no es domesticable. Es frágil, pero peligrosa. Sí. Da asco. Nadie podría hacerse amigo de una rata. Es solamente María el que entabla una relación de amistad, hasta le da de comer. ¿Por qué digo esto? Porque María está en un estadio totalmente precapitalista. Por ejemplo, necesita comer sin la intervención del dinero. Él necesita conseguir comida. Es improductivo, igual que una rata. Las ratas son totalmente improductivas. Lo único que hacen es transmitir enfermedades. No hacen otra cosa. No sirven para nada. José María es muy parecido a la rata, es totalmente improductivo. Lo único que tiene que hacer es cuidar que no lo descubran. Porque eso para él significa seguir libre o ir preso. Si lo descubren va preso porque cometió un asesinato. Y otros después. Conversábamos sobre eso ahí afuera un poco desarticuladamente, así que lo repito también desarticuladamente. Sí. Sí, me parece interesante. Tampoco sé si contesta la pregunta. Bueno, sí que lo que esperaba que dijeras, porque me interesa también esa vertiente social, más allá de la parte de suspense que tiene toda la obra y una cosa psicológica por el encierro, el estar recluido, el observar, espiar a esa familia desde su buhardilla, y cada vez que baja a la nevera para conseguir algo para comer, pues me interesa ver mucho esta vertiente, esta dimensión social que está también Claro. en la novela. Sí. Claro. Una pregunta, ahora que te vende así de natural, le has llamado María. ¿Por qué? ¿Por qué María? Me choca si habitualmente, bueno, al personaje le pusiste primero el nombre de José María, y resulta que su amada, Rosa, que es la sirvienta ahí en la casa, le llama María. ¿Hay una cosa de hombre-mujer de género? O Eso en realidad no tiene ningún misterio. No tiene explicación. No, me acordé de un amigo mío de la infancia en mi pueblo al que le decían María, y a mí me llamaba mucho la atención eso. Era un chico más grande que yo no sé, tendría, qué sé yo, 8, 9, no, era como preadolescente, tendría 10 o 11, 12 años, y él tendría 18, y yo escuchaba que lo llamaban María y me daba como un pudor. ¿Por qué lo llaman María? Este muchacho que era grandote, musculoso. Era como y aparte solo para ella es María. Solo para Rosa. Solo para Rosa. Eso es solo para hermoso. Rosa. Sí. Y luego no vamos a destripar todo el contenido, porque a lo mejor algunos de vosotros vais a ver la función en otro momento, pero hay una cercanía sin entrar en contacto nunca entre José María o María, que vive en esa buhardilla
oculto a la familia de esa casa, y la sirvienta Rosa. Entran en contacto sin que ella sepa en ningún momento que él está tan cerca. Eso también, ¿cómo lo vives tú como actor? Hay una parte mía del pensamiento que es como si toda la obra él fuera desbloqueando límites de lo que era impensado. O sea, como si fuera bañarse, yo pienso, desbloqueado, como que va descubriendo más posibilidades que por momentos tienen que ver con el pensamiento, por momentos tienen que ver con la dignidad y por momentos tienen que ver con lo vincular. Yo más la hago, más me parece que estoy haciendo una obra de Samuel Beckett. Porque pienso todo lo que sucede, que es apasionante, lo que sucede argumentalmente y que tiene un montón de rebotes y de un montón de sentidos, también podría ser totalmente otro recorrido, y sin embargo, lo que sucede por debajo, que es la necesidad de estar conectado con la vida también, de tener problemas, de saber sobrevivir, de poderse enamorar, de poder celar. Y en definitiva, como cada uno de nosotros le encuentra un sentido a la existencia y se embarca en determinadas cosas. Pienso en Esperando a Godot y todas las cosas que ellos hacen mientras esperan a Godot y se enojan y se pelean y se separan y se vuelven a encontrar y se reconcilian y se duermen y se asustan y cambian de roles, y en definitiva eso les hace, como dice Estragón, la sensación de existir. Uh-huh. Y yo a medida que la ensayaba y que había días que me preguntaba, ¿y yo por qué estoy metido en esto? Decía, bueno, también es mi necesidad de sentirme movido, interpelado, asustado, vivo. Y al final, si yo me preguntara, bueno, ¿yo por qué lo hice? No lo sé, pero necesitaba hacerlo y me dio sentido a todo este tiempo. Y hay una parte, a mí me gusta mucho porque cada espectador también que se queda a veces a la salida ve obras muy distintas. Entonces a veces le tienen una idea a los Blinder que quieren apropiarse de ese bebé, conté, bueno, no importa, no, que quieren, otros es la historia de amor, otros le tienen un nivel de desconfianza a María que perdura casi hasta el final de la obra, otros no. A mí es algo que me encanta, que cada espectador pueda tener una relación personal con lo que sucede y que le habla de cosas distintas, ¿no? Un periodista la otra vez decía, a mí lo que más me vuelve loco es el hecho de que él es el protagonista de una historia y nadie sabe. Y eso es desesperante. Él salva a tal, él hace que pasen cosas y su cuerpo no está. Y cuando él me hablaba de esto, yo pensaba en lo que me pasa a mí dirigiendo y por qué elegí también esta obra y terminé actuándola. Que cuando dirigís sentís bastante eso, que estás y tenés que lograr no estar y tu cuerpo empieza a tener una especie hasta de insensibilidad, como estás ahí, no estás, no se te tiene que ver, aparece si está bien hecho el trabajo, no se te tiene que ver, ¿no? Por lo menos yo creo eso. Pero profundamente yo siento que va por ese lado y se me despierta a mí ese desbloqueo de ir descubriendo, de pronto soy dueño, de pronto soy una rata, de pronto descubro que me pueden pasar cosas, como si fuera José María, que nunca pensé que me podían pasar a mí en esas circunstancias, y separadito por una puerta. Y eso de descubrir también, como de inaugurar emociones, desde ese lugar, inaugurar que te suceda por primera vez algo y no poderlo hablar más que con la rata, que es su confidente, uno necesita contarle a alguien algo, ¿no? Sobre todo en relación al amor, es poder decirle a alguien. Entonces, para mí, ese viaje hace que tenga como un fondo y una forma maravilloso, porque la forma es estructuralmente apasionante y suceden cosas inesperadas y atrapantes y originales y nunca se pone el texto
a enseñarnos, ni a conmovernos, se pone en un lugar como si te hablara al oído, pero después, en el fondo, uno puede revolver ahí una olla que es infinita, y que va más allá de la rabia en sí, sino de cómo funciona una persona. Había un actor argentino, Alberto Segado, que me acuerdo que yo trabajaba con él, decía, a mí lo que me gusta del teatro es descubrir cómo funcionan las cabezas de las personas. Entonces vos veías en los ensayos que él estaba como persiguiendo cómo funciona la cabeza. Y me parecía una definición tan linda esa, como descubrir cómo funciona una cabeza. Entonces para mí, descubrir cómo funciona esta cabeza, y la de Ross, todos, pero sobre todo José María, es tan apasionante lo que le va pasando, lo contradictorio, lo tirante que es. La novela también fue adaptada al cine Sí. hacía un tiempo por Sebastián Cordero, digo bien, sí. Una coproducción mexicana, ecuatoriana, española, rodada en buena parte en el País Vasco. ¿Tú la viste, me imagino? Sí. Y viste también después, cuando el mismo director la adoptó a teatro en una mansión. No, eso no lo vi. ¿No? No. Pues lo encontré preparando este encuentro en una mansión. El público fue dividido en dos grupos, un grupo que fue con varios actores, ¿no? Un monólogo. Entonces un grupo seguía la pista de José María y otra parte del público seguía la pista de Rosa. De Rosa. Pero eso tú no lo viste. No, no lo vi. Entonces. Creo que fueron muy poquitas funciones. Fue una especie de trabajo de 4 funciones o 5 funciones. Creo que fue una cosa así. Creo, no estoy seguro. ¿Y qué tal la película? ¿Te gustó? ¿Te convenció? ¿Te extrañó? Es que es tan difícil que coincidan las imágenes mentales que uno tiene Sí. sobre su propia obra con las imágenes de otro, que, por ejemplo, hubo cambios, en la película no es un obrero de la construcción, sino alguien que viene de, ¿cómo se llama cuando, se me da la palabra, cuando vas de un país al otro como escapado, o como ¿Un refugiado? un inmigrante. Tenía 2 o 3 cosas que eran como una propuesta de político, social, que a mí nunca se me había cruzado por la cabeza. Y esas cosas me hicieron ruido. Después me pareció que la película estaba bastante bien. Bastante bien. Pero nada, esas cositas me parece que las llevaban para otro lado. Sí. Me interesa más lo que está contando Claudio que pensar Pues en esa tu historia. versión, Claudio, no has cambiado nada de la trama, has cambiado algunas palabras que son típicas en Argentina No, es que, y perdón, aquí no. es que él me interesa que él incluso si quiere haga los cambios que quiera. A mí eso me parece que él tiene que hacer su obra, no la mía, es la suya. El Rabia es la obra de teatro de Claudio Tolcachir. Ahora, si María, si él pone que María es un basquetbolista que se quedó sin trabajo, me va a hacer ruido. Me va a hacer ruido. Pero está bien que él haga lo que quiera Sí, con sí. la obra. No, eso hay que decir que Sergio la verdad que nos dio una libertad. Primero que cuando te dan este juguete, decís, bueno, podés trabajar con esta novela que amás. Y que además yo me da cuenta que me moría antes de pensar en hacerla teatro, me gustaba contarla. ¿Viste? Como si un poco fuera, no sabes de qué se trata. Como que eso que te pasa con un libro que Claro. lo adoptaste, o te pasa con las canciones, que te pasa, decís, necesito contarla. O sea que esto fue un poco darme el gusto de algo que sucedía, pero la generosidad de más de que nosotros tomáramos el camino que nos rebotaba, ¿no? Yo en general, cuando trabajo con un autor, yo nunca había hecho una adaptación de una novela. Intenté varias veces hacer los premios de Cortázar y me hundí con el barco en el segundo capítulo, pero alguna vez lo voy a poder hacer. Pero eso era algo que yo deseaba mucho hacer. Todo lo que es esta obra son todas cosas que nunca había yo hecho
Y eso me parecía muy desafiante. Pero yo creo que cuando a mí me toca dirigir a Arthur Miller, no sé qué, yo no pienso en imponerle, yo quiero hacer algo diferente, quiero ponerle mi sello. Yo trato siempre de, por una razón yo elegí ese texto, o como dice Carmelo Gómez, que los textos nos buscan a nosotros. Claro. Y entonces yo me la paso haciéndole preguntas al texto para descubrirlo y para encontrar Claro. la forma en que me habla y que me quiere ser dicho, quiere ser contado. ¿Qué necesita? Seguro. ¿Necesita telones? No, necesita... En una época esto era un taller de arte, el escenario, era un taller de impresión. Entonces yo me puse a estudiar para hacer con la gubia. Se cayó esa idea. Como se caen cosas que son ideas y se desaparecen para que aparezca algo cada vez más puro y cada vez más puro, cada vez más simple. Entonces yo creo que podrá estar mejor o peor, pero es una relación honesta nuestra, con los 4 que la adaptamos y que hicimos todo este trabajo, con lo que nos provocaba la obra, sin decir yo quiero poner, vas a ver por dónde la llevé, no me sale por ahí, no me sale por ahí. Si alguien de la sala quiere intervenir con preguntas o comentarios, si queréis haceros preguntas sobre uno al otro, naturalmente, yo estoy solamente para servir aquí el flujo, sí. Yo estoy leyendo la novela, más o menos por la mitad. Esta noche me daré el atracón porque mañana voy al teatro. Genial. Mañana ya se estaré también en el encuentro posterior. Y prefiero que la obra de teatro no me sorprenda, sino que la novela la lea tal cual y mañana me sorprenda toda la puesta en escena. Pero quería saber si la obra de teatro, el monólogo, lo vais a editar también para que se pueda leer, para que un lector lo pueda leer también y compararlo con la novela, o tener simplemente sin comparaciones, simplemente tener la obra en las manos. No se nos ocurrió. Bueno, vamos a hablar. Puede ser, aunque sea ahora, como que acceder a esa materia, puede estar en la abadía, como... Porque muchas veces uno ve una obra de teatro que le gusta y luego no encuentra el texto. Ya. Es una pena, porque hay textos que están muy bien escritos y que te gustaría luego repasar esas frases. Es una idea, ¿eh? Vueltas, Sí. no puedes. Sí. Es maravilloso, yo pienso, mucha gente ve la obra y después se lleva la novela. Y yo pienso, qué lindo, porque es como, te gustó algo y de pronto conoces como la continuidad de esos personajes y una cantidad de cosas que todas, te juro que era un dolor, cada cosa que no quedaba porque ya la versión la hicimos a 4 manos. No, a 4 manos, no, a 8 manos. Sí, 4 personas. A 4 personas. 4 cabezas. Entonces decimos, para la semana que viene vamos hasta ahí a ver cada uno qué decisiones tomaba libremente. Y nos encontrábamos y veíamos qué había cada uno elegido. Alguno por ahí después yo tenía como la voz final, como le tenía que poner la boca. Yo decía, no, yo esto no me lo pierdo, yo esto no lo dejo. Yo era como el más, no quiero, quería todo dejar. Sí. Pero de golpe decías, bueno, también aparecía lo real, lo teatral, el tiempo, Claro. las historias que se pueden contar, o si se podía volver narrativo y perdía acción. Bueno, cosas decisiones que eran muy interesantes. En la novela en general todo pasa por los sentidos de José María, pero algunas cosas pasan por fuera de él. Y en la versión nuestra todo lo que se cuenta pasa necesariamente por algo que él vio o escuchó, o nada pasa por fuera de él. Si bien no es él el que lo cuenta, sino que es el autor, digamos, es yo que estoy ahí contándolo. ¿Qué me preguntaste? Que si lo vas a publicar. No se nos ocurrió. Pero lo que te quería decir es que son 20 hojas la obra de todo eso. Así que imagínate todo el festival que te estás dando. Bueno, yo un montón de veces tuve miedos a niveles de aparecer así. Me fui de algún ensayo diciéndole a las chicas, me habían invitado a comer, trabajamos en la casa de ellas. Entonces yo empezaba a leer, empecemos por el principio. Entonces yo empezaba a leer y me iba asustando. Digo, esto. Entonces de pronto guardaba el libro y decía, bueno, las dejo comer y me iba. Entonces le buscaba al autor y ya, lo pensé bien. Lo vas a actuar vos,
Todos los miedos del mundo, pero al mismo tiempo había algo que no me la quería perder. O sea, yo sentía que lo teníamos que hacer y que la quería hacer. Y eso le ganaba al miedo, que era algo que me daban tantas ganas de que sucediera, porque lo que nos pasaba a nosotros era muy fuerte. Entonces decimos, si la mitad de lo que nos pasa a nosotros en el ensayo le pasa a la gente, está buenísimo. A mí me encantaría como espectador. Y quiero decir también que todo el equipo, Juan Gómez Cornejo, que los que amen el teatro lo conocerán, que es el iluminador más maravilloso que yo conocí en mi vida, está desde el comienzo en la obra, en el comienzo del proceso. Fue la primera persona, junto con Lautaro, que le dimos a leer la obra. Y él la leyó, la novela, la leyó y me dijo, está buenísima esta novela, pero ¿cómo se hace en teatro? Y digo, oh, yo pensé que vos me ibas a dar una ayuda. Una manito. Una manito. Entonces lo primero que apareció fue una idea, él decía, yo tenía una imagen un poco irrealizable, que era una especie de cosa con la luz, bueno. Decía, hay una caja mágica. Él decía, necesitamos una caja mágica que nos permita cambiar los puntos de vista, los planos, si es arriba, si es abajo. No. Y después, él acompañó todo el proceso de ensayo, se sumó Sandra, Vicente, que hace el diseño de sonido, que van a ver que es tan sutil que yo creo que no se valora tanto el trabajo maravilloso que hizo, que por ahí la luz se ve más. Pero el sonido a veces viene desde adentro de la escenografía, a veces viene de atrás, a veces viene de atrás del público. Toda la textura de sonido es muy delicada y Emilio Valenzuela, el escenógrafo, que también hay cosas de mapping que también no se notan tanto que es mapping porque parece luz, pero son proyecciones. Todos ellos realmente son muy importantes para transformarlo en teatro. La idea de una escalera como único elemento que permite, digamos, yo me acuerdo un director que me encanta acá, que era tucumano, que se llamaba Víctor García, que él hizo Yerma acá, con Nuria Esper. Yo no lo vi. Sí. ¿Vos lo viste? No, eso fue antes. Y él decía algo que para mí, yo siempre me lo tomé como manda todo director, que es un solo elemento que sirva para contar todo. Y que es muy difícil llegar a eso. Y por suerte creo que con todo el equipo se llegó a eso, que haya un solo elemento escénico que sirva para contar la mayor cantidad de aristas de la historia. Sí, tiene como algo del espíritu teatral japonés, ¿no? Sí, sí. Con una piedra, Lo mínimo. una cinta, que es el río y... ¿Está bien? Sí, Sí, sí. Es que hasta encontrar ese objeto, claro. que en el caso de él dirigía Yerma, yo vi videos, pero no vi, y era como una gran cama elástica, lo que hacía Víctor García, que era una especie de placenta, que a veces abajo se estiraba, pero siempre era eso, la casa. Claro, claro. Pero es tan difícil llegar a un solo elemento que pueda, que no se va esa escenografía, ni viene, es ese que está siempre y sirve para contar todo. Eso es hermoso. Sí, sí, sin duda. Lo habéis encontrado, sí. Esa síntesis y esa sencillez que precisamente a todo el público y a ti mismo nos permite concentrarnos en la narración, la historia, tu voz, sí, dando toda la presencia que merecen. ¿Tú también querías comentar algo? Sí, bueno, he visto la obra el sábado, así que felicitaciones. Gracias. Y bueno, había levantado la mano antes de que hablaras de la parte técnica, y ahora te voy a agradecer que nombraras sobre todo, me había llamado muchísimo la atención el pliegue de luz tan fino, que creo que ayuda muchísimo a que llegue el lenguaje, ¿no? que articulan allí. Pero bueno, mi pregunta iba por otro lado, porque ahora que estaba escuchando como este proceso casi antirresultista en el que iban ajustando cosas en el camino, me preguntaba un poco sobre el lenguaje, sobre todo el lenguaje del cuerpo del actor, porque la sutileza en la que el cuerpo del actor es para mí como un vehículo exacto en el que, si bien no llega a representar, sí hace que al
contrario, justo, o quedarse solamente como en esa dimensión narratúrgica, usando la palabra del maestro Sánchez. Mira, como decís, fue un proceso de mucha prueba y también por momentos no tenía que ver solo con lo que a mí me gustara hacer o lo que a mí me dieran ganas de hacer, sino de encontrar el lenguaje de esta historia. Entonces, como proceso técnico, sí nos dimos cuenta de que, supongo que al escribir también debe suceder algo parecido, que tenía que haber un equilibrio, primero que es el anti-show, la obra, o sea, quiero decir, ni es mi característica como actor, ni tengo esa capacidad, ni era, mirá cuántos personajes yo puedo hacer y esas cosas, pero porque realmente la dimensión, inclusive en lo emocional, inclusive en lo enérgico o en lo histriónico, si yo crezco, tapo. ¿Tapo se dice? Ah, tengo unas dudas a veces con... si yo inclusive emocionalmente, hubo ensayos que yo terminaba y digo, ¡ay, hoy el viaje que me pegué! Mal ensayo, porque si yo le ganaba la situación, aparecía en primer plano lo que a mí me pasaba y no tiene que ganar lo que a mí me pasaba. Que eso en realidad en general debiera ser así, ¿no? La idea de lo que le sucede al espectador, más que lo que te sucede a vos. Lo mismo en el histrionismo o en las cosas que yo podía llegar a hacer. Perdón, No, olvidé apagar el celular. yo te diría, creo que fue la búsqueda de un equilibrio, también de mucha prueba, y darnos cuenta. Son como contrapesos. Yo creo que siempre hay que pensar en contrapesos. No sé si tiene sentido extenderse en eso, pero digamos, yo creo que siempre, a ver, si yo fuera a contar el thriller y yo inyectara el tono del thriller, lo aplasto todo. ¿Sí? No te preocupes. Qué raro. ¿Alguien te quiere encontrar? Eso María, te será. está buscando, ¿no? Hay algo, pero que en todas las obras sucede, ¿no? Donde si la intención o el tono es demasiado parecido a lo que está sucediendo, si no hay un contrapeso, algo se aplana, ¿no? Entonces, si lo trágico está atravesado por lo irónico, crece, o si lo cómico está atravesado por lo trágico, yendo a grandes rasgos, ¿no? Entonces, ahí fue mucho trabajo de descubrir desde qué lugar contábamos sin adelantar, sin inducir. No, ¿viste? No es que aparece una música para que todos lloremos, no, todo lo contrario. Casi como de donde debería haber un sonido conmovedor, hay una televisión que suena. Algo de eso a mí me parece muy interesante y también en el cuerpo, para que, como te decía, nuestro deseo es que el espectador pueda ver mucho más de lo que nosotros estamos haciendo. Eso gracias a que está este texto, ¿no? Y que porta todas estas imágenes y todos esos pensamientos también. Tiene mucho pensamiento el texto. Más comentarios. Sí, ahí hoy muchos. Sí. El protagonista disfruta, ¿no? Un poco de vivir detrás de la sociedad, de poder estar viendo las cosas de la casa desde otro punto de vista. ¿Creéis que lo hace? Dale vos. No, adelante. O los dos, Adelante. cada uno desde su ángulo. Muero de ganas de ver la obra. Es una, Claro, porque esto es una encerrona que le hicimos. Sí. Mira, yo creo que le pasan muchas cosas. No sé si disfruta, me viene como de las primeras palabras, porque la situación es muy agobiante y muy estresante, muy humillante. Sí creo que disfruta de cómo logra superarse en esa adversidad. Esos sí son como pequeños logros que, por lo menos te diría, desde lo que se siente adentro, me llenan de orgullo. Cuando logra bañarse, cuando logra descubrir, cuando logra entender los sonidos de la casa. Son como cosas que lo van acercando a sí mismo, ¿no? Son logros. Y eso sí podría acercarse, creo, al disfrute.
y a su curiosidad y a poder indagar sobre cómo son las otras personas sin verlas, solo escuchándolas, viendo sus costumbres, indagando en sus cosas. Sí, seguramente se descubre a sí mismo, porque descubre a otra persona y todo el viaje de la historia es de un ser que cambia absolutamente su existencia y descubre cosas y se descubre haciendo cosas que uno no podría imaginar. Así que si disfruta, creo que sobre todo desde... Y después sí, avanzando la obra, tiene como un regalo muy extraño de la vida que es un giro maravilloso de la historia. Pero bueno, creo que sí los logros. No sé si te viene algo. Muy bien, estoy de acuerdo, pero quiero ver mañana cómo... Sí. Sí, pero supongo que reconoces en cómo tú concebiste la historia, en la evolución, supongo que reconocerás cosas que cuenta ahora Claudio de la psicología del proceso del personaje. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Claudio. Estoy de acuerdo Los con lo que logros. dice. Sí. A ver, yo venía con toda la idea de hablar solamente de la rabia de Tolkachir, no de la novela, porque me parece que es la obra la que nos convoca. Además hay cosas que... Me parece que es una novela que está muy abierta a interpretación. Me parece que no es una novela que te diga lo que está pasando exactamente. Y que ahí puede ser que resida también el atractivo que me comentan casi todos los lectores, casi todas las personas que la leen. No te dice 2 más 2 es 4 nunca. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser 1000. Me parece que es un caldo de cultivo de posibles interpretaciones y de variadísimas lecturas. Lo que decía Claudio hace un rato, uno en realidad nunca sabe cómo va a ser leído, nunca sabes muy bien cómo vas a ser visto, cómo vas a ser, qué van a ver, qué se va a ver. Aunque hagas siempre más o menos lo mismo con variantes, cosas que enriquezcan lo que estás haciendo, o lo que sea. Nunca sabes cómo te van a leer. Y está buenísimo que sea así. Está muy bueno que sea así. ¿Tú también querías comentar algo? Sí. Volviendo al proceso de adaptación, ¿qué es lo que os lleva a convertir una novela que, si no lo he entendido mal, no la he leído, son varios personajes, a llevarlo a la actuación e interpretación de un solo actor? Mira, yo creo que, como te digo, no se me ocurre cómo hacerla en teatro y que tenga el valor de lo que te sucede como lector. Sí, me imagino que en cine, porque yo no la encontré en la peli, me imagino que en cine sí, pero aún así prefiero poder imaginar todo lo que imagino, que el cine a veces no te permite ese vacío, esa libertad de tu propio imaginario. Después nos gustaba mucho conservar la idea de tercera persona, que muchas veces los espectadores dicen, no, pero está en primera persona. Sí. Porque lo escucharon en primera persona, aunque está en tercera persona, solo los textos que a veces dialogan los personajes entre sí. Yo creo que hay algo como un elogio de la ambigüedad, si se quiere, siguiendo un poco con lo que dice Sergio, ¿no? De por qué un monólogo. Yo creo que si yo pusiera ahí a los dos personajes, es tan concreto que, listo, se acabó. Bueno, el teatro es así, ¿no? No es que se acabó el teatro por eso, pero... Y uno puede construir ambigüedad con 2 cuerpos y con una mesa y una chimenea también. Pero en este caso, José María la mira a Rosa bañarse. Eso es lo que sucede, pero cómo sucede es infinito. La cantidad de opciones. Sí, y eso que va a provocar también es infinito. Porque yo, entre las cosas que me gusta pensar es que nunca hay que perdonar al personaje. No. Asumir la dificultad y también te pueden no querer. Y que eso también es interesante, ¿no? No provocarlo, pero tampoco forzar la empatía.
Entonces yo sé que él la mira a ella bañarse y eso, cuanto más capas tenga de la posibilidad de que haya amor, pero también la posibilidad de que es una situación bastante poco correcta, digamos, estar mirando escondidas a alguien que se baña, y al mismo tiempo está llena de ternura, al mismo tiempo está llena de sensualidad. Bueno, ese trabajo a mí me parece que lo permitía el hecho de contarlo con los grados de involucrarse que fuimos encontrando en la medida que iba apareciendo. Y nos parecía infinito también, que el hecho de hacerlo así hacía que cada espectador pudiera imaginar, y esto es hermoso cuando los espectadores dicen, sí, no, yo vi la casa, vi tal cosa, y es la de ellos, ¿no? Y yo creo que eso es de las cosas que a mí me gustan del teatro, y que me gustan como espectador también. Inclusive me encanta como espectador, porque decir, yo no sé de qué se trató la obra, sí sé lo que pasó, pero yo creo que las obras que más me han gustado a mí me tocaron en un lugar que yo no logré adivinar. Habla solamente de esto. No, habla de una cantidad de cosas enormes y muy personales, para mí muy personales, pero no de una sola cosa, ¿no? Juan. Discúlpenme un segundito. Sí, sí. Se va corriendo. Otra. Después a la vuelta seguimos. Voy a seguir. Te esperamos. Dale. ¿Alguien que mientras quería comentarle algo a Claudio? Sí. Apaga el sonido. No sé si quién maneja el sonido. Sí, no lo sé. No, Sí, pero digo sí, porque pero si se fue al oye baño como va a un- salir por el sonido. Solo voy a contar, como ya hablaron que había una rata, lo puedo decir. Sí. Yo sentí un profundo rechazo. Me estuve muy disgustada y muy incómoda en la butaca mucho tiempo, al punto que no sabía yo si iba a aguantar. Esto tiene que ver conmigo, claro. Sí. No miré tampoco qué tiene que ver. Pero luego pasó porque se complejizó, etcétera, etcétera. Y luego, no voy a contar el final, pero tengo una pregunta personal. Sí. Me impresionó el final, la escena final y la frase final impactante. Yo vi que se me llenaron los ojos de lágrimas de una manera impresionante. Y bueno, no sé, me impactó esa escena en el actor. Ya ahí no vi yo el personaje, pero no sé si vi el personaje o vi el actor, pero yo me quedé también muy impactada. Me costó muchísimo levantarme, la verdad que me costó muchísimo. Bueno, la verdad es que me estás diciendo cosas que para mí son hermosas, porque uno lo que más desea es que al espectador le pasen cosas, ¿no? Que le pasen cosas. Yo es lo que más extraño a veces cuando vas al teatro, ¿no? Que me sucedan cosas, que me estimulen, que me provoquen, que me... Un poco largo, Quiero decir, estoy muy cansado. solo se la nombra, pero que No se puede hacer una produzca seña, el ¿no? rechazo o lo que fuera, o la conmoción, que te hayan sucedido todas esas cosas, para mí es misión cumplida. Porque en realidad, sí, otra forma sería de hacer teatro, decir, bueno, largar ratas en la sala, bueno, sería otro tipo de provocación, pero que solo el hecho de traerla como imagen y haya servido para que vos tengas esa sensación de que estaba sucediendo y que te daban ganas de irte, a mí me gusta. Porque creo que es para eso. Y que un poco a mí me gusta volver a esa cosa un poco primitiva del teatro, ¿no? Te vamos a jugar a que yo te cuento esto y vos lo tenés que ver, ¿sí? Y entramos en ese cuento. Y yo le tengo fe al espectador en eso, en su capacidad de completar. Juan. Vale, gracias. Bueno, además de celebrar que desde el Teatro de cada Día que hayamos tenido el honor de ver nacer este importante espectáculo, voy a tomar la palabra para dirigir una pregunta o un comentario
Sergio Vicci. Al fin y al cabo, con Claudio vamos a poder hablar mucho y Sergio se nos irá dentro de unos días de vuelta. Si bien, por otro lado, sé que estás muy cansado y quizá lo que voy a sugerir lo quieras responderlo no ahora, sino mañana en Teatro de la Abadía. Bueno, hay muchísimas cosas sobre las que me gustaría hablar de tu importante obra y de tu importante novela. Pero quiero hacer un comentario sobre la evolución del personaje José María. De algún modo te transmito mi experiencia como lector y ahora como espectador. Hay por un lado lo que podríamos llamar una trama de acontecimientos que es para mí una liebre, que me interesa. La pregunta de qué va a pasar, qué va a suceder, ¿lo van a descubrir o no lo van a descubrir? Si alguien lo descubre, ¿quién será el que lo descubra? Etcétera, ¿no? Y eso, por supuesto, me interesa y está extraordinariamente bien armado por un gran narrador como tú eres. Pero hay también hay otra pregunta que me hago como lector y ahora como espectador es ¿dónde va a acabar la cabeza de este hombre? ¿No? ¿Hacia dónde va este hombre? Y esa es la evolución de María a la que quiero referirme. Y tú has dicho algo antes extraordinariamente luminoso en lo que hasta esta tarde no había pensado. La rebelión de María, José María, la rebelión social, ese acto disruptivo contra un sistema injusto, está no tanto en el acto violento, explosivo, espontáneo, súbito del golpe contra el capataz abusador, sino en el descubrir el pensar, ¿no? Uh-huh. Es descubrir el pensar, es en el descubrir el pensar donde está la rebelión, ¿no? En el descubrir el goce del pensar y también la tragedia del pensar, uh-huh. ¿no? María se convierte de algún modo en un intelectual, en alguien que observa, ¿no? Y observa otras posibilidades. Y al mismo tiempo Sí, cruza esa frontera, sí, claramente. Y al mismo tiempo se animaliza, ¿no? Sí. Se animaliza y se identifica de algún modo con un animal, pero no con cualquier animal. Y claro, al pensar en la rata, a uno se le va a la cabeza a los pequeños animales kafkianos, al topo, Sí. a toda esa galería de personajes, sí. De animales kafkianos de las que nos hablan entre otros comentadores ilustres como Camus o Canetti y que seguro que tú conoces mucho mejor que yo. Sí. Se convierte en un animal, pero al mismo tiempo se convierte en un cuidador, ¿no? Cuida, o sea, tiene una mirada sobre la humanidad, sobre los otros, que no había tenido antes. Y eso me parece extraordinario. Hay un acto de animalización y de algún modo de descubrimiento de su propia humanidad y del descubrimiento de la humanidad en los otros. Esa evolución del personaje me parece extraordinaria. Me parece extraordinaria tanto en tu novela como en la experiencia teatral que ha construido. Ay, la gana que tengo. Lo tengo que decir cada 15 minutos. Sí. Y solo, bueno, es un comentario a pie Sí. de página. Sí, estoy de acuerdo. Porque la transformación, el periplo de su transformación es esa. Del trabajo físico, manual, exclusivamente, al pensamiento, a las ideas y a la observación, al ver y escuchar, y al mismo tiempo, paradójicamente, no tener que ser visto, no tener que ser escuchado. O sea, rompe una frontera que no puede expresar, que parece ahí, y después ese último estadio que es el de la animalización. Y supongo que lo de la rata apareció porque la rata es lo que mejor ejemplifica lo otro. Y José María ya es parte de lo otro en ese punto. Después podríamos mencionar algo que tiene que ver con el final, pero como no vi la obra no lo voy a hacer, porque no sé qué metida de pata puedo hacer. Pero Vos dale. hay una última transformación. Bueno, prefiero no decir más nada. Sí. Más. Parece que no, pero que tiene que ver con la ternura, ¿no? Claro, En que fin. ella la va a ver mañana. Bueno. No. Sí, eso es maravilloso.
Pero está bien tu comentario, me parece que es claro y sólido, lo firmo. Sí, sí, estoy Pues de acuerdo. no sé si alguien más quiere comentar algo, si no me ha parecido un bonito colofón lo que ha dicho Juan. ¿Perdón? Que quiero leerse el libro y No te lo pierdas. Y ver la obra. he sido muy, pero también me vine porque no me la quería perder. Bueno, gracias. Y gracias por venir. Pues muchas gracias por vuestro gracias por venir. interés. Vamos todos a ver la obra mañana.